Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa semanal producido por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo, en el que semana a semana abordamos diversos temas dirigidos justamente a construir la ciudadanía, a invitarles e invitarlos a que se sumen como ciudadanos activos en la toma de decisiones. Su servidora Lucero Calderón Hernández. Y el día de hoy nuestro programa se titula Gobierno Abierto, y eso a mí de qué me sirve, para el cual tenemos grandes invitadas e invitado. El día de hoy me gustaría presentar a Ricardo Alberto Ríos Centeno, quien es presidente de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana e integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Chiapas; a Nancy García Vázquez, quien es integrante de la Red Académica de Gobierno Abierto y a su vez presidenta del Comité de Participación Social de Jalisco. También nos acompañará, aunque se va a incorporar un poquito más adelante, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida a nuestros invitados. Nancy, por favor, si gustas iniciar. Hola, buenas noches a todas y a todos. Pues muchísimas gracias, Lucero, por invitarnos a este espacio a dialogar con las y los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Ricardo. Sí, muchísimas gracias. Un saludo, Lucero, Nancy, hasta Jalisco, hasta Hidalgo, y por supuesto a todas y a todos quienes nos ven a través de las redes sociales, y felicitarte por esta iniciativa para poder charlar de estos tan importantes temas que tenemos y que es de utilidad para todas y todos los ciudadanos. La verdad, mucho éxito con estos programas que estás iniciando, y pues con todo gusto por aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ya lo decíamos, el tema de hoy es gobierno abierto, y eso a mí de qué me sirve, ¿no? Entonces, me gustaría que, pues, iniciar, Ricardo, si te parece bien, que nos pudieras explicar un poquito de, pues, qué es el gobierno abierto, ¿no? O sea, de qué vamos a hablar el día de hoy. Te cedo el uso de la voz. Sí, con todo gusto, estimada Lucero. Este tema de gobierno abierto, justo es un tema que creo que nos interesa a todas y a todos. ¿De qué trata, no? Sobre todo, explicarlo así muy sencillo, y ahorita que también Nancy nos pueda aportar. Este es un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientado a la atención y solución colaborativa justamente de los problemas públicos con base en colegiados plurales, cuyo trabajo va a convergir en la transparencia como elemento principal, en la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas, que ahí es donde tenemos este gran nexo como sistemas anticorrupción, y por supuesto de innovación social. El gobierno abierto es una nueva forma de gobernanza, nos dicen varios autores. Nos va a permitir solucionar justamente estos problemas públicos. Por eso el tema de las políticas públicas en lo que es gobierno abierto. ¿Cómo? A través de una colaboración efectiva entre autoridades y ciudadanía, algo que se llama ejercicios de co-creación. ¿A través de qué principios? Transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación, ¿no? Entonces, y explicar, porque muchos dirán, bueno, ¿y qué es la co-creación? Pues la co-creación no es otra cosa que el ejercicio colaborativo entre sectores de diversos órdenes de gobierno, organismos constitucionalmente autónomos, sociedad civil, por supuesto, las empresas, personas quienes por medio de acciones concretas y con base a la transparencia y a la participación concilian acciones para atender temas específicos, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, esto sería gobierno abierto. Hay muchos tipos o formas de atender el tema del gobierno abierto. Voy a mencionar así muy rápidamente. Tenemos parlamento abierto, tenemos justicia abierta, el tema de gobierno abierto municipal, por supuesto, y dejaría hasta aquí mi comentario, ¿no? Entonces, con esto redondeamos un poquito y quedo atento. Gracias.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y como dices, bien importante esta parte de tener claro que existen diversos mecanismos. Ya estaremos hablando al respecto en el transcurso del programa. Nancy, si nos quisieras ahondar un poquito más en el tema. Sí, bueno, pues yo creo que Ricardo lo definió muy bien. Es una manera de gestión, es decir, es una manera de involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos, pues utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Utilizando las plataformas digitales, los sitios web y en general las redes sociales y otros mecanismos para tomar decisiones, para producir bienes y servicios entre el gobierno, la sociedad e incluso al sector empresarial. Quisiera yo enfatizar, y creo que esto sirve mucho para distinguir qué no es y qué sí es, no es gobierno digital. ¿Y esto qué quiere decir? El gobierno digital es simplemente una manera de acercar bienes y servicios públicos a la población a través de nuevas tecnologías, de las firmas digitales, de los márgenes de interoperabilidad, de los datos, de cuestiones hasta de ciberseguridad, ¿no? Y muchos gobiernos se convierten en gobiernos digitales, es decir, tú puedes pagar tus impuestos en línea, puedes pagar tu predial, puedes pagar el agua, ¿no? En línea, pero eso no es gobierno abierto, porque gobierno abierto incorpora mecanismos de participación precisamente para definir contenidos, acciones de gobierno y eso hace la gran diferencia. Entonces, en México podemos tener muchos municipios o muchos gobiernos estatales que tienen efectivamente servicios en modo de gobierno digital, pero no tantos que trabajan en modo de gobierno abierto. Muchísimas gracias, Nancy. Y muy cierto, yo creo que eso le pasa a muchos de los propios gobiernos, ¿no? Municipales, estatales y todo, ¿no? Que en primera instancia confunden qué es el gobierno abierto con ciertos aspectos, como bien lo decías, ¿no? El gobierno digital, ¿no? Entonces hay que tener claro que son cosas que si bien el gobierno digital es una parte, ¿no? Que puede ser parte de eso, no lo es, ¿no? Entonces, creo que eso es básico, es muy importante. Y bueno, aquí ahora sí que justo en la parte del programa, ¿no? Decíamos, ¿y eso a mí de qué me sirve, no? Entonces, si bien ya decíamos en grandes rasgos, ¿no? Lo que es y a qué se refiere, y creo que dentro de esto puede ir implícito el para qué me está sirviendo, que me gustaría que le explicáramos un poquito justo a la ciudadanía, al final, esto cómo puede ser útil para ellos y al final, cómo es que pueden acceder a este tipo, ahora sí que al gobierno abierto, ¿no? O sea, cómo es que ellos pueden o cómo les va a beneficiar que exista esto que es el gobierno abierto. No sé quién guste comenzar. Ahora sí que no tengo. Si quieres, yo comienzo un poco para variarle, va. A ver, yo creo que antes de esa pregunta hay una pregunta previa. Y es que los ciudadanos debemos exigir políticas de gobierno abierto. Así como exigimos mucho tiempo que hubiera políticas de transparencia y acceso a la información, ¿no? Y eso estuvo muy bien. Estamos en un nivel del desarrollo, como señalaba Ricardo, de la gestión pública, que tenemos derecho a tener esquemas de participación en el formato del gobierno abierto. Es decir, no solo se trata de que el gobierno municipal me dé la oportunidad de pagar el predial en línea, sino de que me permitan decidir qué se va a hacer con lo que se va a pagar en mis impuestos, ¿no? A dónde se va a destinar lo que ese gobierno municipal recauda como predial. Esa es la diferencia de un gobierno abierto. Un gobierno abierto incorpora en la deliberación de los asuntos públicos a la ciudadanía. Pero si nosotros no se los exigimos a los gobiernos, muy pocos lo van a hacer de mutuo propio, ¿no? Entonces, antes de pensar en para qué me sirve, yo pensaría en qué tengo que hacer para que haya gobierno abierto en mi municipio o en mi estado. Uno, pues, es exigir que haya compromisos de gobierno abierto. De hecho, existe un plan de gobierno abierto a nivel nacional y a nivel de los estados. Hay algunos estados que tienen
compromisos para desarrollar políticas de gobierno abierto, pero yo diría, bueno, esa es una primera exigencia que me parece fundamental. ¿Para qué me va a servir? Eso lo tengo que construir con el gobierno. Si el gobierno municipal o el gobierno estatal o el gobierno federal se cierran y no hay esquemas de participación colaborativa para definir un trabajo en el modo de gobierno abierto, pues va a ser mucho más difícil que nosotros podamos alzar la mano y decir, queremos esto, ¿no? Yo ahí dejaría el comentario. Muchísimas gracias, Nancy, y muy importante. O sea, lo cierto es de que cuando hablamos de muchos municipios, por lo menos hablo de los que tenemos aquí en el estado de Hidalgo, pero yo supongo que muchos están en la misma situación, realmente muy pocos tienen o esquemas o realmente manejan lo que es el gobierno abierto, ¿no? O sea, no tenemos esa apertura, o sea, si bien muchas veces lo presumen y vemos que en los informes que hacen y en sus programas municipales de desarrollo incluyen el apartado y todo, realmente hay pocos mecanismos. Y decías algo bien importante, tiene que ser muchas veces la ciudadanía quien exija este tipo de mecanismos, porque si no, realmente no hay esa apertura. Yo alguna vez escuché que decían, ¿no? La transparencia es que el gobierno te abra la ventana, ¿no? Para que veas qué están haciendo, ¿no? El gobierno es que te abran la puerta para que te metas, para que tú participes, para que tú propongas y tú te involucres en la implementación de políticas públicas y todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte que mencionas, ¿no? Tenemos que comenzar por esta parte de exigir el gobierno abierto. Adelante, Ricardo, por favor. Muchísimas gracias, Lucero. No, coincido plenamente con Nancy. Creo que Nancy le puso justamente el tema, el ingrediente esencial, la exigencia social. Creo que tenemos que tener esta exigencia social. Sobre todo, recordemos que, y voy a hablar de México, vamos a hablar del Estado nacional. Eh, Nosotros somos un Estado democrático. Entonces, al ser un Estado democrático, justamente debemos tener una participación ciudadana y yo la denomino participación ciudadana efectiva. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Justamente con esa exigencia social, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener este acercamiento con nuestras autoridades. Por eso hablábamos al inicio de los 3 órdenes de gobierno, de cómo podemos participar, pero de qué forma, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener esta exigencia de esos problemas que nos afectan, ¿no? Tenemos problemas, evidentemente, desde la configuración legal, ¿no? A esto le llamamos parlamento abierto cuando queremos realmente incidir en esa toma de decisiones del legislativo, que nos escuchen, pero que esa participación ciudadana efectiva realmente sea tomada en cuenta al momento de legislar. Tenemos el tema justamente de justicia abierta en este ecosistema de justicia, ¿no? Hay ejemplos bien importantes acá, quiero resaltar el ejemplo de Chile y el ejemplo de Quintana Roo, que están muy avanzados en estos temas de justicia abierta, ¿no? Donde justamente desde el marco constitucional, ya como un derecho humano, debemos de exigir estos espacios de ecosistema de justicia para poder interactuar con quién, con nuestras autoridades jurisdiccionales. Y aquí me gustaría poner algo incluso para poner y que nos entienda nuestra audiencia un poquito de qué se trata el gobierno abierto, el gobierno efectivo, en este sentido. Hablábamos de justicia abierta y parlamento abierto. Ahorita tenemos un tema que está en el legislativo, que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, la desaparición de los fideicomisos. Y este tema, la próxima semana se va a abordar en un escenario de parlamento abierto. Entonces, por un lado tenemos el tema de justicia abierta. ¿Nosotros qué queremos como justiciables? Queremos que nuestras autoridades jurisdiccionales actúen de la mejor forma, que estén profesionalizados. Y bueno, en el tema, y sin meterme a cuestiones de tintes políticos, simplemente desde el punto de vista académico, en el tema de estos logros laborales, donde tienes un estatus en ese poder judicial, cómo esto puede afectar. Y bueno, la participación a través del Parlamento abierto, de lo que va a haber la próxima semana en el Legislativo Federal, cómo pudiera incidir, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estos elementos. Ahora, quienes son parte del Poder Judicial de la Federación van a participar en estos esquemas de parlamento abierto para decir, oye, en este tema de los fideicomisos, que es un tema de la agenda nacional, que es un tema que está en todos los medios, ¿cómo nos puede afectar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación? Tenemos por ahí un ejemplo bien claro de para qué nos sirve el gobierno abierto. Y esto se puede alinear con el tema de justicia abierta, ¿no? Para poner un ejemplo de un tema que ahorita tenemos en la agenda nacional.
Así tenemos otros ejemplos. Voy a dejar un poquito ahí el comentario. Solo quisiera resaltar, hace rato se comentaba el tema del gobierno abierto municipal. En Veracruz, por ejemplo, en su ley de transparencia, contemplan una forma muy específica de poder atender el tema de gobierno abierto. Entonces lo dejo también como una de las buenas prácticas a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y efectivamente, en el día a día nos vamos topando con ciertos ejercicios, como por ejemplo decías ahorita, hablabas, ¿no? Del Parlamento abierto, que lo escuchamos en las noticias y que sabemos que van a tratar de eso y todo. Y muchas veces nos cuesta trabajo identificar, pues que al final de cuentas estos mecanismos van dirigidos justo para involucrarnos. Y creo que los programas que llevamos aquí en Construyendo Ciudadanía con Integridad, en todos al final sale el tema y es bien importante de decir, lo básico del gobierno abierto es la participación ciudadana, ¿no? Mientras no exista, así el gobierno abra todo y ponga mil mecanismos, por ejemplo, en este caso que hablamos del Parlamento abierto con el tema de los fideicomisos, todo esto, si no participa la ciudadanía, si no va, pues no tiene ningún caso, ¿verdad? Deja de tener el fin y deja de cumplir la finalidad más bien para la que se está creando, ¿no? Entonces, creo que eso es algo básico y es algo que a nosotros como ciudadanos nos debe de quedar muy claro. Mientras nosotros no nos involucremos, mientras a nosotros, y en muchos municipios de repente me llegaba a pasar, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos que me decían, oye, es que apenas hicimos un foro para una política que queríamos hacer y no llegaba la gente. O sea, casi nos tuvimos que ir a parar a la plaza a decirles, miren, vengan, pasen, que participen, ¿no? O sea, y lo cierto es que es la contraparte, ¿no? O sea, sí, faltan muchos mecanismos, existen algunos, y es cierto, yo también hace poquito, justo de Jalisco, estuve tomando el ejemplo de muchos que están en este sentido, pero si nosotros como ciudadanos no nos involucramos, no nos interesa, no le buscamos la forma de si realmente participar en ellos, pues pierden totalmente este sentido, ¿no? O sea, lo que están dirigidos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría, Nancy, por ejemplo, aquí en este caso que hablábamos de Jalisco, que nos platicaras un poquito, por ejemplo, allá, cuál es la situación, cómo, hablando de tus municipios, del estado, ¿qué tanto ves que si hay, existe o no? ¿Y qué tanto participa la gente de acuerdo desde la perspectiva que tienen ustedes? Sí, pues mira, Jalisco fue de los estados pioneros precisamente en hacer el plan de acción local de gobierno abierto. Y este plan de acción local fue un compromiso sobre todo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, donde ellos precisamente definieron que iban a participar, ¿no? Y lo que se hizo fue convocar a la sociedad civil, que hay que decirlo, la verdad es que en Jalisco tenemos una sociedad civil muy amplia y muy dinámica, donde no solo están las universidades, las principales universidades, tanto públicas como privadas, sino donde también hay un conjunto de organizaciones sociales, pero también de organizaciones empresariales que participan muy activamente. Entonces, se definieron compromisos, les decía yo, para cada uno de estos poderes públicos. Después se fueron añadiendo algunos municipios también en este ejercicio, pero algo muy importante es que, digámoslo así, se empezó con una gran consulta ciudadana donde participaron cerca de 200 personas en esa consulta ciudadana para ir definiendo las acciones de cada uno de los tres poderes públicos en términos de gobierno abierto. Y una experiencia que yo les quisiera compartir fue que además de esto, fíjense, ya en el ejercicio del segundo plan de gobierno abierto, muchos de los ciudadanos que participamos en el plan, me incluyo yo porque yo formé parte como integrante del Comité de Participación Social, elaboramos un microcomité. Y ese microcomité fue para evaluar qué era lo que estaban haciendo las autoridades y efectivamente estaban cumpliendo con los compromisos que ellos mismos habían definido.
de tal manera que sacamos 2 informes, un informe, el último informe fue precisamente esta evaluación, pues porque nosotros, insisto, ¿no? Tenemos que formar parte en toda la cadena, no nada más es en el arranque de un plan de acción de esta naturaleza, sino pues nosotros involucrarnos en cada uno de la realización de estos compromisos. Yo, por ejemplo, participé en el del Poder Legislativo, que justamente, ahorita que señalaba Ricardo, pues acá se han instalado ejercicios de parlamento abierto. Incluso el Congreso de Jalisco abrió una nueva página, por así decirlo, en la que supuestamente tú podías comentar las iniciativas legislativas que estaban proponiéndose, ¿no? Pero siendo críticos, una parte, por ejemplo, hablando de esta experiencia del Poder Legislativo, pues es que tú podías poner tu opinión, pero no pasaba nada, ¿sí? Entonces, a eso voy también. A ver, los ejercicios de gobierno abierto tienen que ser deliberativos y efectivos, ¿no? Sí está bien que convoquen a los actores, sí está bien que nos integremos, pero tienen que ser vinculatorios, porque si no, los ciudadanos, pues se pueden desencantar y dejar de participar en esto. Entonces, una de las cosas que observábamos era, oye, te hace falta desarrollar mecanismos deliberativos y vinculatorios para que realmente cierres la pinza del gobierno abierto, ¿no? Entonces, la experiencia de Jalisco, les digo, es interesante porque este comité ha sido muy dinámico y bueno, a mitad de compromisos dijo, vamos a evaluar y vamos a ver si realmente se está dando la cadena de atención y de, digamos, hablando de insumos y productos, que te garanticen que se va a cumplir un esquema de gobierno abierto. Y en eso estamos. Hace poquito se lanzó el tercer plan de gobierno abierto. Entonces, bueno, pues sí, Jalisco ha sido de los estados pioneros en entrarle a este tema de manera muy coordinada entre los poderes públicos. Muchísimas gracias, Nancy. Qué interesante esta parte que hablas, ¿no? De decir, pues sí, o sea, está bien, abren los espacios, van y todo, pero ¿en dónde está la parte donde realmente eso que se trata ahí, sí realmente lo vinculan, realmente sí se toma en cuenta, sí se asegura que si la ciudadanía dijo que quería esto, se está incluyendo en esa parte, ¿no? Creo que uno de los mecanismos en donde la mayoría de los gobiernos aplica, digamos que un poco de esto, pues es en la formulación de los planes de desarrollo, ¿no? Municipales, estatales y todo, ¿no? Pero yo sí realmente me he preguntado muchas veces, y sí, o sea, todos esos foros que hacen, todas esas, muchas veces van a, que con los empresarios, que con la sociedad civil, que están en un municipio, que están en otro. O sea, realmente sí se incluye, realmente sí vemos el resultado en los planes, porque ahí es donde ya falta. O sea, ya muchas veces en el plan ya no vemos y ya no detectamos qué fue realmente lo que salió de esos ejercicios, ¿no? Entonces, muchas veces queda pues en la simulación, ¿verdad? Entonces, ahí eso es algo básico e importante, ¿no? Ricardo, en el caso de Chiapas, ¿qué nos platicas? ¿Cómo estamos por ahí en estos temas? Sí, muchísimas gracias, Lucero. Pues bueno, yo te puedo traer el contexto de Chiapas, por supuesto, y lo voy a abordar. Y el contexto nacional ahora desde la Comisión de Gobierno Abierto, ¿no? Nos ha tocado ahora sí que hacer un recorrido por todo el país, justamente a través de la Comisión de Gobierno Abierto. Y aquí comentarte rápidamente, ¿no? Me voy a ir de lo general a lo particular. A nivel nacional, ¿cómo se evalúa esto? Existen métricas de gobierno abierto que genera el INAI, en este caso con el CIDE, y ahí tenemos un panorama de calificación de cómo estamos, ¿no? Métricas que pueden ser tal vez de cierta manera criticables, porque me ha tocado, por ejemplo, ver muy buenas prácticas de gobierno abierto y que las métricas salen no tan bien como esperábamos, ¿no? Esto también es importante decirlo porque probablemente hay acciones que se están enfocando de una forma y esto tiene que ver con la metodología, cómo se está abordando esta calificación, ¿no? Lo digo muy respetuosamente, pero sí es importante señalar lo siguiente, y esto es algo que lo hemos hecho en otros foros, a nivel general no estamos tan bien. Únicamente Guanajuato tiene aprobatoria en la última métrica de gobierno abierto, ¿no? Y esto es preocupante porque estamos en un estado democrático. Una vez platicábamos con Eduardo Borges, a quien le mando un saludo si nos está escuchando, y nos decía Eduardo Borges de Transparencia Mexicana, por ejemplo, oigan,
y platicamos esto, no debe existir apatía ciudadana, ¿no? Yo le digo, tenemos que ser más participativos, ¿no? Tenemos que todos alzar la voz, hacer estos ejercicios de cooperación y de cierta manera ahí va a venir esta exigencia para poder subir estos niveles, ¿no? Y otro indicador muy importante, justamente el INAI con The World Justice Project sacó una métrica de justicia abierta, importante por ahí que la puedan conocer. Aquí aterrizo a Chiapas en el tema de justicia abierta, en lo que es el Poder Judicial del Estado de Chiapas, le fue muy bien. La verdad, tal vez nos hace falta trabajar más en el Estado, pero tenemos aprobatoria en ese tema. Por ahí está el tema también de las fiscalías, tenemos el tema que participa también, es todo el ecosistema de justicia, de los tribunales, Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Electoral, por supuesto, institutos electorales, y tenemos el tema de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, por ahí podemos también tener otra métrica, otro panorama de cómo estamos, ¿no? Pero me gustaría también abordar, justamente porque esto es importante y lo acabas de señalar, Lucero, los planes de desarrollo y por qué no las políticas anticorrupción. ¿Cómo se generaron estos instrumentos? Aquí ya lo vamos jalando de nuestro lado, lo que es el sistema anticorrupción. Justamente en los planes estatales y municipales de desarrollo se deben de hacer estas asambleas, estos ejercicios de cooperación, y tú decías hace rato, pero realmente nos toman en cuenta. Te voy a hablar de mi experiencia. A tu servidor lo invitaron justamente en 2018, cuando hubo el cambio de gobierno en la elección sexenal, justamente se formó esta mesa para hacer el plan estatal de desarrollo. Entonces nos invitan, por ahí dialogamos, discutimos, hicimos estos ejercicios de co-creación, y déjame decirte que justamente una de las líneas discursivas que utilizábamos para el tema de transparencia y acceso a la información, y enfocado un poquito al tema de combate a la corrupción, está tomado en cuenta en nuestro plan estatal de desarrollo, ¿no? Ya tendríamos que ver todo este tema de las calificaciones, de cómo se están abordando, y ahí viene la participación ciudadana, porque viene también un tema de rendición de cuentas, ya cuando empiezas a alinear estos planes estatales de desarrollo y su cumplimiento. Y por otro lado, tenemos el tema de cómo se creó la política estatal anticorrupción, tanto la nacional como los estados. Voy a hablar del caso de Chiapas. Hicimos foros, hicimos asamblea, hicimos una encuesta en línea, hicimos encuesta incluso que nos llevó esta encuesta de traducción en lenguas originarias a tener este premio de ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, con USAID, por el tema de buena práctica. ¿Por qué? Porque quisimos que estos ejercicios de co-creación llegaran a todos los ciudadanos para la construcción de nuestra política estatal anticorrupción, y en este sentido, muy particularmente a los pueblos originarios, que Chiapas tiene pueblos originarios y buena cantidad en nuestro estado. Entonces, ¿por qué? Porque es importante conocer el pensar de todas y de todos. Estos ejercicios, gobierno abierto debe ser inclusivo 100%, ¿no? Tenemos que tener, recordemos que tenemos que buscar todas las problemáticas sociales y atenderlas, y cómo las vas a atender y qué se requiere, y esta cercanía entre sociedad y gobierno. Gracias. Muy cierto, tocabas un tema bien importante, ¿no? En el caso, ahora sí que de nuestro lado, en nuestra cancha, ¿no? Las políticas anticorrupción, ¿no? Al final de cuentas, ahí también incluimos esta parte de preguntarle a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué necesitan? ¿Cómo piensan que debemos de acabar con la corrupción, ¿no? Y es cierto también el panorama que nos marcabas, ¿no? A nivel nacional, estamos muy mal en gobierno abierto, ¿no? Y también, a lo mejor lo hemos mencionado también en otros programas, ¿no? Cuando hablamos de nivel federal, hay avances, ¿no? Grandes avances en muchos temas, en muchas materias. Cuando nos vamos al nivel estatal, estos avances disminuyen considerablemente. Y cuando aterrizamos al nivel municipal, no, bueno, ahí la distancia entre uno y otro todavía se vuelve mucho más abismal, ¿no? Entonces, ahí también es algo que a veces cuando hablamos de aterrizar todo este tipo de estrategias a nivel municipal, parece una tarea todavía mucho más imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, muchas veces ni siquiera los municipios no tienen ni para los servicios básicos, o sea, no tienen ni agua, ni luz, ni muchas cosas de estas básicas, ¿no? Internet a muchos ni siquiera les llega. Aquí en el caso de Hidalgo, tenemos varios municipios donde ingresas al municipio y tu celular se muere totalmente, o sea, quedas totalmente incomunicado. Existe un internet satelital que cuando está mal el tiempo no funciona y todo esto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas dificultan mucho la participación, pero la ironía de todo esto es que a pesar de esto, muchas veces
en las áreas más alejadas, en las áreas rurales, en las áreas que no están tan urbanizadas, hay una mayor participación de la ciudadanía, un mayor involucramiento y hay un mayor interés por ser parte y formar parte de las políticas públicas que se generan en sus gobiernos municipales, ¿no? Entonces, eso también es cierto, o sea, en cuanto vamos llegando a ciudad, por ejemplo, ya hablando aquí en la capital, ¿no? Pachuca, esa participación se disminuye mucho más, ¿no? O sea, no hay, ¿no? Y algo básico, y yo siempre lo he dicho, como ciudadanos somos muy buenos quejándonos, somos muy buenos diciendo que todo está mal, que esto lo deberían de hacer de esta forma, esto lo deberían de hacer de otra, pero no buscamos ese involucramiento. Y ya lo decía Nancy al inicio, ¿no? Si nosotros como ciudadanía de entrada no impulsamos, no obligamos a nuestros gobiernos a que abran estos espacios, a que abran estos mecanismos, estas herramientas, pues obviamente no va a existir. ¿Por qué? Porque ellos están muy cómodos, porque seamos sinceros, del lado del gobierno es mucho más fácil hacer las cosas de la manera tradicional a como se hacen, a tener que estar pues ahí lidiando con ciudadanos que tienen diferentes opiniones, que tienen diferentes formas de pensar, diferentes necesidades, pero al final de cuentas, pues quién mejor que nosotros para saber qué necesitamos, qué nos hace falta, ¿no? Entonces, creo que eso es algo básico y fundamental y de verdad es necesario que en ese sentido, pues nosotros también exijamos, nos involucremos y también, o sea, al final luego muchas veces las soluciones las tenemos nosotros mismos, sabemos, conocemos los problemas de mi colonia, de mi calle, de mi ciudad, pues también muchas veces nosotros tenemos esas soluciones que a veces desde el escritorio en el gobierno, pues no se les pueden ocurrir, ¿no? Entonces es muy necesario abrir todo este tipo de herramientas, pero pues sí, desde nosotros mismos, pues impulsarlas, ¿no? Ricardo, en el caso de la Comisión de Gobierno Abierto, ustedes, la verdad, han hecho un gran trabajo en esta parte de impulsar todos estos tipos de mecanismos. Tienen varias cosas, entre eso la revista, todo esto, pero al final de cuentas, todo eso que ustedes están realizando, ¿cómo, o sea, cómo es que beneficia, pues obviamente a la ciudadanía, pues a través de todo lo que ustedes están impulsando y todo ustedes llevan a cabo? Me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto. Sí, claro que sí, Lucero, con todo gusto. Justamente desde la Comisión de Gobierno Abierto tenemos esta gran misión de querer impulsar estas acciones para transitar de un gobierno abierto a un Estado abierto. Esta es la misión principal que traemos desde la Comisión y hemos hecho varios esfuerzos. Uno de ellos, bien importante, y justamente te lo cuento a colación, que estamos justamente en un escenario sur-sureste ahora mismo en Chiapas, con una reunión de secretarios técnicos de sistemas anticorrupciones del sureste. En 2022, en marzo del 2022, en la ciudad de Campeche, firmamos una carta de intención entre la Comisión de Gobierno Abierto y los órganos garantes de la región sur-sureste, del Sistema Nacional de Transparencia, estando como testigos el INAI, ¿no? En este caso el comisionado Adrián Alcalá. ¿Qué hicimos? Una vez que suscribimos esta carta de intención, empezamos a hacer un recorrido en su momento con la comisionada Naldi Rodríguez, quien era la presidenta del Instituto Veracruzano de Transparencia, y en ese sentido lo que hicimos fue empezar a recabar estas buenas prácticas de todo lo que se generaba. Hace rato hablábamos de esta buena práctica de gobierno abierto municipal de Veracruz, por ejemplo, este tema de justicia abierta en Quintana Roo, en Yucatán igual tienen un tema bien importante sobre gobierno abierto, lo que están haciendo en Tabasco, en Campeche, por supuesto, y desde luego acá en Chiapas. Y entonces estas prácticas las empezamos a compartir. ¿Para qué? Para que todos los estados de la zona sur-sureste pudiéramos adoptar estas buenas prácticas y que nos pudieran servir. ¿Qué sí nos funciona? ¿Qué no nos funciona? ¿No? Primer punto. Segundo punto, empezamos a hacer un esquema de difusión. Justamente lo que decíamos hace rato, ¿para qué nos sirve? Empezamos a generar banners, empezamos a generar difusión, pero nosotros le denominamos difusión en un lenguaje ciudadano, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje incluyente. Y ahí nos vamos a la revista, esta revista de manera cuatrimestral versus corrupción, que ponemos a consideración de todas y de todos, que llevamos justamente para nuestra sexta edición, nuestro sexto número. La revista versus corrupción, invitamos especialistas de talla nacional e internacional a que nos puedan compartir estas opiniones en un lenguaje entendible para todas y para todos. Y de esta manera queremos justamente
poder acercar a la ciudadanía estos grandes temas y, como bien decías, ¿y para qué no sirve gobierno abierto? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y la verdad, acciones muy importantes y va muy de la mano con la finalidad que tiene al fin este programa, ¿no? Que es justamente que como ciudadanía, pues sepamos todo eso, o sea, al final, esa parte que tenemos con el gobierno, a veces parece una relación de esas tóxicas, dañadas, que ya todo está mal, pero no, realmente es esa parte de que no, tiene que ser una relación sana. ¿Por qué? Porque al final nosotros mismos, pues nos afecta, ¿no? Nos beneficia, pues todo lo que se lleva a cabo. Entonces, la verdad, esfuerzos muy loables en este sentido, ¿no? Entonces, ahora sí que muchas felicidades y también compartiremos aquí en los comentarios el link a la revista para que también puedan conocerla. Hay temas muy, muy importantes que se van tratando y que todos nos pueden ser de muchísima utilidad. Nancy, me gustaría que pudieras agregarnos algo respecto a esta parte del gobierno abierto que consideres importante, trascendente y al final de cuentas útil para la ciudadanía, por favor. Sí, mira, creo que un concepto que ahora refirió Ricardo y que es de suma importancia es el de Estado abierto, ¿no? Precisamente el Estado abierto es esta voluntad de todos los poderes públicos, de todos los organismos constitucionalmente autónomos, de todos los organismos de control como los sistemas anticorrupción, para compartir información y ponerla a disposición de la ciudadanía, ¿no? Y tener un Estado abierto, pues es un gran esfuerzo como país, como estados y como municipios, porque tú lo señalabas hace rato, las capacidades de los municipios, la diversidad de capacidades en este país es muchísima. Entonces, el gobierno abierto de pronto puede parecer como un accesorio casi de lujo, porque necesitas de entrada una tecnología en la operación del gobierno. Pero además necesitas servidores públicos que estén entrenados, que tengan la capacitación para saber desarrollar políticas con esta modalidad, ¿no? Como la que decían ahora, la del Parlamento abierto. Bueno, pues se requiere cierta infraestructura y diseñar de cierto modo la consulta ciudadana para deliberar sobre una iniciativa legislativa. Entonces, Estado abierto, gobierno abierto, son inversiones importantes de los gobiernos, inversiones importantes de la administración pública que no se producen de un día para otro. Y hablando, por ejemplo, en el caso de los municipios, cuesta más trabajo consolidarlo por la alternancia que hay en ellos, ¿no? Porque la duración de la administración municipal, pues es de 3 años, y cuando arranca una iniciativa y cambia de partido político o cambia de presidente municipal, muchas veces esto se pierde. Nosotros por ahí precisamente hicimos un estudio de cómo en municipios que tenían reelección era más fácil desarrollar programas de gobierno abierto porque, digamos, había pues una curva de aprendizaje que se quedaba y que ya no se perdía, y eso permitía consolidar el Estado abierto, ¿no? O el gobierno abierto. Entonces, pues es una forma de gestión, insisto, ambiciosa, sí, pero también es una forma de gestión necesaria, y es una forma de gestión que en las ciudades, en los estados más densamente poblados o con mayor crecimiento poblacional, pues sí debe ser una exigencia permanente. Es decir, hay estados y hay municipios que están más preparados en este momento para adoptar esquemas de gobierno abierto que otros. Y yo creo que en ese sentido, pues sí hay que dirigir el foco de atención sobre estos que ya tienen capacidades, que tienen presupuesto, que tienen los recursos humanos, y urgirlos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial del programa, pues ¿para qué me sirve? Mira, el gobierno abierto sirve hasta para salvar vidas. Durante la pandemia, por ejemplo, durante el COVID, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales
que más proveyeron información, pero que además incorporaron las dudas de la ciudadanía, porque todos teníamos dudas sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre cómo usar el cubrebocas o de dónde me voy a vacunar, con qué vacunas me van a vacunar, cómo reporto a un enfermo de COVID, etcétera, etcétera. Eh, Todo eso fue mucho más fluido y mucho más eficiente el control de la pandemia con esquemas abiertos, con esquemas de información pública, compartida, abierta, transparente, donde tú sabías dónde estaban los sitios de vacunación, dónde estaban los focos de infección, dónde estaban los hospitales COVID, por ejemplo. Entonces, creo que tuvimos un gran aprendizaje a partir de la pandemia respecto a que la transparencia en general y la transparencia como forma de gestión pública incluyente salva vidas. Entonces, estos aprendizajes, pues no debemos olvidarlos ni archivarlos, ¿no? Sino mantenerlos vigentes porque ya sobrevivimos a una pandemia precisamente por la disponibilidad de información y porque fluyó mejor cierta toma de decisiones en ciertos ámbitos clave como el médico. Muy, muy cierto, Nancy, todo esto y es real, ¿no? O sea, lo vivimos. Lo cierto es que la pandemia, si bien nos dejó un trago amargo y muchas cosas buenas y malas, perdón, también nos dejó enseñanzas y pues esta es una de esas, ¿no? Como bien decías, el tener acceso para saber a dónde ir a vacunarme, a dónde ir, qué hospitales habían, en dónde había cupa, dónde no, todo esto pues al final a muchos fue la diferencia ahora sí que entre la vida y la muerte, ¿no? Entre curarse o no curarse. Entonces, creo que al final es bien importante que todo esto lo podamos aterrizar a eso, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría también, Ricardo, que nos ayudaras a explicarles o a decirles a la población justamente qué otros mecanismos, o sea, qué es lo que le pueden pedir a su gobierno, o sea, que lleguen y les digan, yo quiero que haya gobierno abierto. ¿Qué cosas podrían pedirles que hicieran que son consideradas gobierno abierto, digámoslo así? Ya estuvimos platicando de algunas, pero alguna otra que consideres importante o trascendente. Sí, claro, pues básicamente digo, y recordemos en estos ejercicios de concreción, de entrada decir, tú le puedes pedir y solicitar a la autoridad lo que quieras, ¿no? Eso es importante decirlo, porque muchas veces es, oye, es que no puedo hacer esto, no puedo querer aquello, ¿cómo puedo saber esto otro? A ver, tú como ciudadano tienes el derecho para solicitar lo que quieras. Artículo 6º constitucional. Así de sencillo, es un derecho humano, el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a acceder a la información. En este sentido, decir que con estos ejercicios justamente de gobierno abierto, ¿cómo podemos atenderlo, no? Asegurar primero que los ciudadanos conozcan y opinen sobre decisiones de política pública que nos puedan impactar. Eso es importantísimo, ¿no? Disponer justamente de la evidencia necesaria para informar a los ciudadanos de actos y actividades que se estén generando desde todos los ámbitos de gobierno. ¿Para qué? Para que a través del acceso a la información pública también podamos exigir una correcta rendición de cuentas a través de la fiscalización y el aprovechamiento de los usos de los recursos públicos. No, este es importantísimo, justamente para eso nos sirve también el gobierno abierto, estos ejercicios de co-creación. Y justamente también el tema de cómo nosotros como ciudadanos en este tránsito que estamos haciendo, porque recordemos que la vida democrática nos lleva a un tránsito, cómo podemos justamente calificar a nuestras autoridades. Y aquí quiero llegar a algo bien importante que nos lleva al 2024. Justamente hablábamos que dentro del gobierno abierto, dentro de estos ejercicios de innovación y de participación ciudadana, que yo la denomino participación ciudadana efectiva, ¿cuál es la mejor forma de ejemplificar una participación ciudadana efectiva en estos ejercicios de cooperación? Justamente en nuestro sistema democrático a través del voto. En este voto tenemos esta participación ciudadana efectiva y a través del voto podemos decir si nuestras autoridades de los gobiernos que sean sin tocar colores, cumplieron o no cumplieron a través de la elección. Y en la elección vamos a calificar al decir, si cumpliste, habrá continuidad. No me satisfaciste las necesidades de tu obligación constitucional, voto de castigo. Entonces, ejercicios de participación ciudadana efectivos, ejercicios de creación, justamente ¿para qué? Para transitar hacia algo que queremos todas y todos, que es transitar hacia un Estado abierto.
Muchas gracias, Ricardo. Y muy cierto, ahorita que hablabas del voto, sí, fíjense, el voto, que es uno de los ejercicios, les diría yo, más fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque literal es ir y votar, pero más difíciles porque tiene que ser un voto informado, un voto donde realmente nos involucremos y sepamos qué es lo que estamos votando. Hay tan poca participación y eso que es uno de los más difundidos y todos sabemos y todos los que tenemos más de 18 años sacamos nuestra credencial porque aparte la utilizamos como identificación oficial y todo. Entonces sabemos que existe y no participamos, ¿no? El abstencionismo en cuanto a voto es muchísimo, ¿no? Entonces, esto, pues, obviamente hace que en muchos otros mecanismos, pues, menos lo hagamos, ¿no? O sea, entonces, creo que ahí es bien importante empezar por ese y ahora sí que irnos abriendo a realmente participar en todos los demás, ¿no? Nancy, no sé si te gustaría agregar algún otro mecanismo que consideres importante, que la ciudadanía cuando llegue con su gobierno municipal le diga yo quiero que haya gobierno abierto, ¿qué podría pedir, qué podría exigir? Mira, una cosa también, ahorita que están hablando de las elecciones, son los formatos abiertos. O sea, los gobiernos tienen que comunicar las cosas no de una sola manera, sino con formatos abiertos. ¿Qué son estos formatos abiertos? Que tú puedas utilizar con distintos software, con distintas metodologías o plataformas la información. Y te pongo el clásico, la información presupuestaria o la información de datos electorales. Yo que he hecho estudios de datos electorales, pues antes los datos electorales estaban en PDF, ¿no? Con lo cual tú tenías que capturar, así que casilla por casilla, voto por voto, ¿no? Ya en un formato abierto, pues es que te lo pongan en un software, o sea, en un formato para usarlo en Excel o en Stata o en SPSS, que te lo pongan en un formato abierto para que lo puedas analizar. Por eso yo decía, no es solo que me des información, sino cómo me das la información, ¿no? Ese es un formato abierto, pero también, por ejemplo, un formato abierto puede ser que la información se publique en una lengua indígena, ¿no? Para que quienes tienen diversidad cultural, pues también tengan acceso a la información o que personas que son débiles visuales también lo puedan leer en un medio digital. Entonces, por eso decía yo, también se requiere pues una capacitación y tener funcionarios públicos entrenados para precisamente conocer cómo deben diseñarse estos formatos abiertos, cómo se debe recopilar la información. Eso me parece fundamental. Y lo otro que decía yo, que sean los mecanismos de participación realmente deliberativos, ¿no? Y esto implica pues tener otra vez mecanismos para procesar las decisiones de los ciudadanos de tal manera que se sientan empoderados. Entonces, si tú me das información en formatos abiertos, en formatos que yo puedo leer, entender, procesar y además del análisis de mis opiniones o de mis percepciones, puedes tú hacer ajustes en términos de política pública, pues yo me voy a sentir empoderado, ¿no? O empoderada, yo voy a ser una ciudadana empoderada o empoderado porque estoy usando y estoy consumiendo en el mejor de los sentidos la información gubernamental y te la estoy dando de regreso para decirte cómo quiero las cosas, ¿no? Entonces, eso sí es el ciclo virtuoso del empoderamiento abierto. Yo recuerdo muchas veces, por ejemplo, cuando existía el Seguro Popular, se hacían muchísimas encuestas y muchísimos estudios al Seguro Popular y los niveles de aprobación del Seguro Popular eran altísimos, ¿no? Todo el mundo quería estar en el Seguro Popular. Pero cuando ya les preguntabas a la gente sobre los componentes del el Seguro Popular se caía, ¿no? Porque la gente esperaba 5 horas, porque cuando finalmente llegas al doctor te da un paracetamol para cualquier enfermedad. Eso no era un esquema de gobierno abierto. Un esquema de gobierno abierto es que tú puedas planear las compras gubernamentales de los medicamentos, que conozcas al doctor que te va a atender o a la enfermera que te va a atender, que puedas incluso participar en la planeación del seguro, ¿no? O del Instituto Mexicano del Seguro Social o del INSABI, el que sea. Entonces hemos recorrido un largo camino, pero de lo que se trata, y yo creo que lo clave en el gobierno abierto es si realmente nos va a permitir
desarrollar una ciudadanía empoderada. Muy cierta esta parte platicabas justamente de la parte que comúnmente se conoce como los datos abiertos, ¿no? Y efectivamente muchas veces los datos eran inaccesibles para nosotros y todo esto ha ido cambiándose, ha habido la exigencia de que ya sean accesibles para que cualquiera los pueda utilizar. Fíjense, yo les quiero platicar un caso de un municipio de aquí del estado de Hidalgo, donde existe un observatorio ciudadano, el cual a mí me parece, la verdad, un caso de éxito total, porque, fíjense, resulta que en el municipio, es en el municipio de Tizayuca, hace así como unas 3 administraciones anteriores o más, querían certificarse en una norma. Y para esa norma les pedían que hubiera un observatorio ciudadano, pero este observatorio realmente tenía que tener un papel activo, o sea, el municipio le tenía que dar la información presupuestal y todo esto, y ellos cada 6 meses tenían que hacer una revisión y tenían que ahí como que palomearles, o sea, en muchos aspectos, no solo presupuestal, sino de acciones y todo. O sea, realmente yo les diría como practicar como una auditoría, ¿no? O sea, realmente de qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Y entonces empezó por la certificación, crearon este observatorio, hicieron la convocatoria pública, todo, ya se incorporaron quienes quisieron, pero aquí lo bueno de este es que, fíjense, el observatorio realmente lo arropó y lo adoptó la ciudadanía. Y entonces, cuando ya este gobierno, la administración terminó y que pues ya los fines de la certificación ya habían como concluido, digámoslo así, el gobierno fue, el observatorio, cuando llegó el nuevo presidente municipal, se acercó con ellos y le dijeron, nosotros somos el observatorio, estamos trabajando así, nos están dando la información, nosotros cada 6 meses se la revisamos, se las palomeamos y todo, ¿no? Y entonces el que en su momento era el presidente municipal dijo, me parece muy bien, vamos a seguir trabajando de esta forma. Entonces ellos se fueron consolidando. ¿Y qué pasó? Que se fue esa administración, llegó la nueva. Y entonces ellos, no, bueno, nosotros hemos venido trabajando así, 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 nosotros pues lo que queremos es que se siga trabajando de esta forma. Y entonces ellos ya han pasado como 3, 4 administraciones y siguen con este papel activo, donde cada 6 meses les envían toda la información, ellos hacen su tipo auditoría, validan, la presentan en la asamblea municipal, o sea, van y ahí les dicen, y mira, esto sí, esto no está como debe de ser y todo. Y entonces el observatorio ya camina solo, o sea, ya se independizó de lo de la norma y todo, pero ellos ya tienen este involucramiento y es un observatorio reconocido por el municipio y que realmente ha tomado este papel, ¿no? Entonces yo hasta les decía, es que de verdad son esos ejercicios que son de esos casos que vale la pena replicar y vale la pena, ahora sí que contarles a otros municipios cómo fue que lograron hacer esto, porque estos pasos son muy difíciles, ¿no? Muchas veces empiezan ciertos mecanismos, pero bien lo decía hace ratito Nancy, ¿no? Con la corta duración de las administraciones, pues estos mecanismos, o sea, cambian y ya todo se va, hay muchísima rotación de personal, entonces ahora sí que llegan nuevas ideas, nuevas propuestas y todo, ¿no? Entonces es muy difícil mantener este tipo de cosas y muchas veces quienes pueden obligar que estas cosas se mantengan, pues somos justamente nosotros, ¿no? Los ciudadanos en general, cualquier persona, son los que podemos exigir y podemos decir, mira, esto se estaba haciendo así, o sea, que nos gusta cómo se está haciendo, estamos de acuerdo y podemos exigir que esto se haga de esta forma, ¿no? Entonces, a mí realmente este caso me parece un caso de éxito por eso, ¿no? Porque entonces ya se lo apropió como tal la ciudadanía del municipio y entonces pues ya no depende de una administración, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante que nosotros mismos realmente busquemos esa forma de que el gobierno, y digo, es muy trillada a veces la frase de decir,
ahora sí que nosotros somos los jefes de los servidores públicos, pero es la realidad, ¿no? O sea, al final el gobierno está al servicio de la ciudadanía y la ciudadanía es quien puede decir, exigir y proponer cómo es que se van a llevar las cosas, qué necesitamos, qué nos hacen falta. Y algo bien importante, acceder a este tipo de información, ¿no? Porque de nada nos sirve que esté la Plataforma Nacional de Transparencia, que estén los datos abiertos, que esté todos estos mecanismos si nosotros no los consultamos. No solamente le sirven a los investigadores o a los académicos, no, realmente a nosotros como ciudadanos también nos son útiles. ¿Por qué? Porque tenemos que estar enterados, ¿no? A veces me he topado con personas que ni siquiera conocen el nombre de su presidente o presidenta municipal, ¿no? Ya desde ahí ni siquiera tienes idea de quién te está gobernando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir, cómo podemos exigir, ¿no? Entonces, creo que esa parte, pues sí, es muy, muy importante que se vaya, que vayamos cambiando esa mentalidad y realmente nosotros vayamos adoptando un papel activo en todo esto, ¿no? Me gustaría, creo que a Magdalena se le complicó la parte de la conexión, es una lástima, pero estaremos de todas formas en la siguiente, no sé si en la siguiente o en la ahora que en la que siga, pero la estaremos invitando para otros temas. Me gustaría que nos pudieran ir ahora sí que dando el cierre de la emisión con algo que les gustaría resaltar, pues sus conclusiones al respecto y sobre todo pues esta invitación a la ciudadanía pues de participar en todo esto, ¿no? Nancy, por favor. Sí, no, pues agradecerte, Lucero, la invitación. Es un placer estar con el CPS, con el CPC, perdón, con el CPC de Hidalgo. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues creo que también en estos esfuerzos de discutir qué podemos hacer las y los ciudadanos, pues el gobierno abierto es un mecanismo, decía yo hace rato, para empoderarnos, para conocer activamente qué están haciendo los gobiernos y opinar nosotros sobre lo que están haciendo, es decir, dejar de ser, como tú has señalado durante todo el programa, ciudadanos pasivos para convertirnos en ciudadanos activos. Y lo último que quisiera comentar, Lucero, es mi solidaridad con el CPC de Hidalgo, con el enorme trabajo que están haciendo a pesar de que las condiciones son muy adversas y creo que esta solidaridad que yo te reitero, pues la tienes en el resto de los estados y en la Asamblea de Comités de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nancy, te agradezco mucho. Adelante, Ricardo. No, pues muchísimas gracias, Lucero. Nancy, como siempre, un gusto coincidir contigo. Y pues, en primer lugar, felicitarte, ¿no? Felicitarte por esta iniciativa. La verdad, grandes temas, grandes programas que has tenido. Creo que esto es de resaltar, ¿no? En segunda, quisiera, digo, nada más para el tema de resaltar y algo, nada más para no dejarlo en el tintero, algo que comentabas hace rato, de cómo podemos darle continuidad las y los ciudadanos a estos temas que a veces, como bien se comentaba, por lo corto tal vez del plazo en los municipios de 3 años y que no existe continuidad y que hay proyectos bien interesantes, no dejemos a un lado los consejos consultivos ciudadanos. Los consejos consultivos ciudadanos son importantísimos. Creo que ellos, al ser sociedad civil, cámaras empresariales, están permanentemente tanto en los municipios, nosotros para lo que es el programa de implementación del sistema anticorrupción, de la política pública, traemos un consejo consultivo. Creo que ellos son los que, al final de cuentas, seguirán y los que estamos de paso, pues estaremos echando porras, ¿no? Creo que es una forma muy efectiva de participación ciudadana también, que pudiera estar. Otro tema de muy buena práctica que también hay con CPC Chiapas, con CPC Jalisco, el tema del 3x3 por la integridad electoral, con este voto informado. Creo que es importantísimo. Ya por ahí vi que tuvieron su reunión de trabajo con el órgano garante y lo aplaudo y enhorabuena por estos temas tan importantes. Creo que el tema de integridad electoral para el 2024 es de suma importancia y pues desde la Comisión de Gobierno Abierto pues seguirlos invitando. Ahora sí que reconocer el trabajo también de mis compañeras y mis compañeros de la comisión.
que día a día se esfuerzan por buscar estos temas de innovación, de participación ciudadana para poderlos traer a las mesas y poderlos aplicar en cada uno de nuestros estados. Felicitarte, reconocer al CPC de Hidalgo y pues desde la Comisión de Gobierno Abierto y por supuesto desde el CDPC Chiapas estamos aquí como siempre a las órdenes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Ricardo, y la verdad les agradezco mucho a Nancy, a Ricardo, a los dos, que pues su participación y sobre todo esto que hoy nos vinieron a hablar de temas bien importantes que a nosotros como ciudadanía son básicos, son fundamentales y que muchas veces desconocemos. Estamos tan preocupados en nuestro día a día por tantas cosas que nos pasan que a veces dejamos de lado todo esto, pero es fundamental. Entonces, realmente darles las gracias muy sinceramente y bueno, también invitarlos a que en siguientes emisiones puedan acompañarnos. Les damos las gracias también a las personas que nos tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo y también a aquellas que ya lo verán posteriormente. Recuerden que estos programas se suben a nuestro canal de YouTube, Construyendo Ciudadanía con Integridad. También es en formato de podcast en su plataforma favorita, ¿no? Spotify, Amazon Music, Apple Music, todas las que ustedes gusten, ahí nos encuentran. De verdad los invitamos a que vayan viendo. Hemos tocado diversos temas que son importantes, desde la parte de por qué a los niños les tenemos que hablar integridad, que es la corrupción, la participación, y seguiremos tocando todo este tipo de temas. Les agradecemos y les esperamos la próxima emisión. La próxima emisión, generalmente nuestro programa es los jueves, vamos a tener ahí un pequeño inconveniente el día jueves, así que se emitirá el miércoles a las 6 de la tarde también, pero bueno, aquí va a ser, ahora que por excepción, les agradecemos muchísimo y nos estamos viendo en la siguiente emisión. Hasta luego.